Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. A todos quienes nos acompañan el día de hoy, bienvenidos a este espacio de análisis y debate jurídico. Lo que vamos a tratar aquí es el debido derecho a la defensa dentro de las garantías constitucionales que se encuentran en nuestra Constitución. De acuerdo a lo que dicta el artículo 76, numeral 7 de nuestra Constitución, es categórico al determinar que nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. Esta garantía exige de manera obligatoria que toda persona prendida cuente con el tiempo, los medios adecuados y fundamentalmente con un defensor de su libre elección desde el primer instante de su detención. Esta es una de las partes de las cuales nosotros vamos a analizar, la cual refiere a un defensor de su libre elección, es decir, abogados que pueden ser nuestros amigos, familiares o alguna persona que acabamos de conocer. Sin embargo, la realidad que vive en el día procesal parece estar chocando de frente con la norma constitucional. En los últimos meses, el aforo de abogados en libre ejercicio ha levantado una alarmante voz de protesta ante una problemática recurrente en las unidades de flagrancia, la restricción injustificada y en muchos casos la prohibición absoluta del ingreso de defensores particulares para entrevistarse y comunicarse libremente con los ciudadanos aprendidos. Esta práctica no solo obstaculiza el ejercicio profesional, sino que siembra vicios en el debido proceso, rompe la paridad de armas frente a la Fiscalía y coloca al ciudadano en un evidente estado de indefensión en las horas más críticas de su situación jurídica. Para desglosar dichas implicaciones legales, las responsabilidades institucionales y el impacto gremial de esta preocupante barrera en el sistema de justicia, hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Juan Manuel Latacunba Cusín, destacado especialista en la materia y abogado en libre ejercicio. Doctor, bienvenido a este espacio y gracias por acompañarnos. Quisiéramos arrancar la conversación abordando quién es usted, cuál es su trayectoria y más que todo, ¿cuál es su postura ante, ante este derecho que se está vulnerando dentro de la unidad de flagrancia? Bueno, muchas gracias y muchísimo agradeciéndole a Steven y a todos los que estén dentro de estos medios y vayan a escuchar este video o este audio. Esto parte desde el artículo 1 de la Constitución de la República, que efectivamente quería hacer un hincapié, que dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social. Es decir, estamos en un Estado garantista, un Estado donde las garantías constitucionales están consagradas en la Constitución. Y esto conlleva de que todas las autoridades que administran justicia pues deben sumergirse, es decir, acatar los mandatos constitucionales. En cuanto al tema de las personas privadas de la libertad, debemos partir primero de lo que determina el artículo 35 de la Constitución de la República. En el artículo 35 de la Constitución de la República claramente está determinando a las personas o a los grupos de atención prioritaria. Y dentro de estos grupos de atención prioritaria, pues efectivamente se encuentran las personas privadas de la libertad. Es decir, todas las personas que se encuentran privadas de la libertad se encuentran dentro de un grupo de atención prioritaria, es decir, son grupos vulnerables, así los considera la Constitución de la República, normas actuales vigentes. De ahí partimos también que efectivamente vamos a lo que me están manifestando. Pues efectivamente el artículo 77, 76 de la Constitución de la República, más que todo en el numeral 76, claramente dice lo siguiente, que debemos analizar lo que manifiesta este artículo. El artículo 76, en su numeral 7, dice, el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. Esto implica que efectivamente ese derecho a la defensa está garantizado en todas las etapas procesales, así como también en la etapa procesal que es la investigación previa, es decir, la investigación previa, la etapa de instrucción fiscal, la etapa intermedia donde viene la audiencia preparatoria de juicio, la etapa de juzgamiento y las demás instancias que van sobre estas etapas. Dice que en ninguna de estas etapas podrá ser la persona privada de la libertad, privada de la defensa. También el literal B dice contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de la defensa.
Es decir, aquí es algo importante, haciendo hincapié al tema de los delitos flagrantes. Con el tiempo y con todos los medios adecuados para ejercer la defensa. Pues si tomamos en cuenta que para detenerle a una persona, pues hoy con las normas legales en el delito flagrante, hay un tiempo de 48 horas desde el momento en que se comete el delito hasta el momento en que se le aprende a la persona, hasta el momento que se le aprende, es decir, se le aprende. Hay que diferenciar lo que es aprenderle y detenerle. Ahora, aquí en este tiempo hay 48 horas. El problema viene en lo posterior. Una vez aprendida la persona, pues los agentes aprensores o los servidores policiales tienen 24 horas para ponerle a órdenes de esta autoridad. Si es que no le ponen dentro de las 24 horas a órdenes de la autoridad competente, pues estaría violentando el debido proceso, es decir, ya no habría una detención legal. Entonces, para que sea la detención legal, tiene que estar dentro de las 24 horas. El problema se genera por dos puntos. El primero, porque los señores policías que generan la noticia del delito, es decir, el parte policial, suelen tomarse las 24 horas para poner en conocimiento recién toda la documentación, es decir, el parte policial, todos los informes, ante la autoridad competente, es decir, ante el juez. Si nos tomamos en cuenta que si le ponen un ejemplo, les pongo que le detienen el día de hoy, 6 de la mañana, a las 6 de la tarde son 12 horas, a las 6 de la mañana del siguiente día ya son 24 horas. Entonces los policías por lo general llegan con ese parte, ya que sé, unas 20 horas, 18 horas, incluso a veces casi a las 24, 23 horas. Entonces ese tiempo, pues que efectivamente no entregan el parte policial, no permite, si es posible decirles incluso, ni al señor fiscal, ni al señor juez, ni a los abogados particulares y defensores públicos tener pleno conocimiento de todos los elementos con los que cuenta ya la policía para el abogado que tenga conocimiento. Pues más allá, si vamos a esto, el defensor particular, el momento que ya quiere ejercer la defensa, pues tiene que tener conocimiento de ese parte policial, pero eso casi es imposible. ¿Por qué razón? Porque dentro de las unidades de flagrantes hay la institución del Estado, que es la Defensoría Pública, la Defensoría Gratuita, que ellos están ahí, quienes sí tienen acceso, por lo menos, que sé yo, 20 minutos, 30 minutos, o a veces incluso más de tiempo, tienen acceso a toda la documentación. Y lo que no ocurre es así con los defensores particulares. Pues personalmente en mi actividad de abogado litigante en libre ejercicio, pues he tenido que concurrir a las unidades judiciales a solicitar un parte policial. Y el asunto es que le dicen que todavía no está, que todavía no está. Se pide entrevistas con los detenidos, pues incluso le solicitan que para tener una simple entrevista con una persona privada de la libertad, uno tiene que tener una autorización de un familiar, que un familiar tiene que estar en la unidad de flagrancia. A esto voy, pues efectivamente en mi trabajo yo tengo clientes de todo el país, hay personas que se encuentran en Guayaquil, en Machala, en Santo Domingo, lo que hacen, me llaman por teléfono, o a veces incluso yo recibo llamadas de personas que ya se encuentran privadas de la libertad, que son parientes de los que recién están en delito flagrante, en la unidad de flagrancia, me dicen, doctor, por favor, ejerza la defensa, y se me hace imposible, pues, que estas personas puedan estar a mí acompañándome en la unidad de flagrancia para autorizar, decirles a los señores policías que efectivamente me autorizan a ingresar. Entonces todos estos hechos pues efectivamente reducen la capacidad de uno como abogado en libre ejercicio tener acceso en primer lugar a la documentación, en segundo lugar a tomar contacto directo con la persona privada de la libertad. Pues debemos tomar en cuenta que nuestra Constitución de la República garantiza la comunicación con la persona privada de la libertad. Es decir, desde el mismo momento que una persona está privada de la libertad, tiene que tener contacto con su abogado defensor. La norma no dice una vez, dos veces o tres veces, pues el abogado defensor tiene todo el derecho de tener comunicación continua con la persona privada de la libertad. Pero esto en la realidad y en la práctica no sucede, lastimosamente. Si es que ya se le entrevista una vez, pues ya no nos permiten entrevistarle dos, tres veces. Es obvio que uno cuando ya
plantea una estrategia de defensa, pues tendría la necesidad de entrevistarle a una segunda vez, una tercera vez a su persona representada para poder guiarle lo que él puede manifestar en una audiencia de calificación de flagrancia. Pero todos estos puntos que estoy explicando están limitados, están prohibidos. Decir, si yo ya entro una vez y quiero ingresar una segunda vez, se me hace imposible. Y esto no es porque normas legales lo determinen, simplemente son acuerdos entre las personas encargadas de la custodia de personas privadas de la libertad. Esto es coordinación del SNAI, la coordinación de la policía que custodia las unidades de garantías judiciales y de pronto también coordinación con Defensoría Pública. Pero lo que sí puedo manifestar que efectivamente hay una limitación bien grande para los abogados en ejercicio privado para ejercer la defensa. A esto también debo manifestar que hay un descuido totalmente de los gremios de abogados particulares, hablando del Colegio de Abogados de Pichincha, al cual soy grato en pertenecer a esta institución, incluso de todos los colegios. ¿Por qué razón se da esto? Porque hoy en la actualidad ya estos gremios de abogados en libre ejercicio ya no tienen casi ningún peso, ningún valor. Se han convertido en un club social de actividades sociales, porque nosotros recordemos que ya tenemos el carnet o la credencial del Consejo de la Judicatura, es decir, nosotros estamos regidos por los reglamentos, por las leyes que están establecidas dentro del Consejo de la Judicatura. Esto es lo que puedo manifestar. Pues si es que tienen que hacerme algunas preguntas, algunas aclaraciones para yo hacerles las aclaraciones respectivas. Listo, doctor. Respecto a lo que nos habló de que supuestamente hay cierta, ¿cómo se dice? Hay una nubosidad en el respecto al hecho de que no se sabe las razones por las cuales los abogados de libre ejercicio particulares no pueden entrar a las unidades de flagrancia para entrevistarse dos veces. Por alguna razón o algún rumor, ¿usted ha sabido cuál es la justificación oficial que se está utilizando para que en la unidad de flagrancia se restrinja o definitivamente se prohíba el ingreso de abogados particulares como usted? Sí, claro. Bueno, no está definitivamente prohibido el ingreso de abogados particulares. Lo que yo manifiesto es de que no hay esa facilidad de poder entrevistarse dos veces o simplemente uno llegar a la unidad judicial y decir quiero hablar con mi representado y a uno le den las facilidades correspondientes. Lo que manifiesto es que le limitan, o sea, considerablemente no poder tener entrevistas unas dos o tres, lo que le genera a uno inconvenientes y no puede preparar una defensa técnica. Eso es lo que manifiesto. Claro, entonces usted me Y habla acerca de que evidentemente usted ha podido llegar a entrevistarse, pero estas entrevistas pueden llegar a ser solo una o incluso a veces ninguna, por el mismo hecho de que la unidad de flagrancia está prohibiendo la entrada a los abogados, si bien no entiendo, ¿no? efectivamente hay bastante limitación. En normas legales como manifiesto o reglamentos no existen. Sí, yo en varias ocasiones he discutido en las unidades de flagrancia, he solicitado, bueno, que me digan, que me den la resolución o cuál es la norma o cuáles son los reglamentos que ellos tienen. Lo que se te limitan a decir es que son acuerdos, son disposiciones de más arriba y no entendemos quiénes son las personas de más arriba. Lastimosamente, pues nosotros los abogados en libre ejercicio ya no tenemos hoy en la actualidad un gremio como antes significaba lo que era pertenecer a un colegio de abogados. Había un respaldo, había alguien que alce la voz. Hoy en la actualidad no, lastimosamente también como manifiesto, pertenecemos al Consejo de la Judicatura, pues y como el Consejo de la Judicatura es parte del sistema y la Defensoría Pública es parte del sistema, pues hay mucha o sea, prevalece en el servicio de la Defensoría Pública.
Claro, doctor. Bueno, antes que nada quisiera preguntarle acerca de cómo usted vive en carne viva todos los días dentro de la unidad de flagrancia o dentro de lo que son estas audiencias. Quería consultarle cuál ha sido su experiencia más vívida respecto a ver que este evidente violación de derechos sucede incluso hasta con usted, porque también esto es un trabajo y también viola el derecho de los trabajadores en el libre ejercicio de ser abogados. Sí, a veces he tenido bastantes inconvenientes. En primer lugar, que en el trayecto de todo mi libre ejercicio tengo un sinnúmero de, podría decir, una cartera de clientes que efectivamente a mí me llaman, me contactan y yo tengo que dirigirme a la unidad de flagrancia por pedido de mis clientes. Y la ingrata sorpresa es que efectivamente los defensores públicos, cuando ven un caso que ellos pueden solucionar, es decir, no es un caso complicado, es un caso leve, o sea, le meten las manos por donde sea para hacerse cargo ellos la defensa. Incluso llegan a decirle que sí, que efectivamente, ¿para qué ellos van a pagar un defensor particular? Si ellos pueden resolverlo y no les cuesta nada. Pero ojo, cuando ven un caso grave, un caso que efectivamente al menos puede haber conmoción social, un asesinato, un homicidio, un femicidio, un tráfico de drogas a alta escala, mediana escala, gran escala, pues en estos casos a ellos ya no les gusta hacer esas audiencias. Entonces ellos también están buscando pues audiencias que ellos puedan resolver, es decir, audiencias que prácticamente puedan tener resultados positivos. Claro, doctor, usted me está hablando acerca de más o menos lo que se refiere a un casi obstaculizar su profesión dentro de lo que va. Pero si bien es cierto, la Constitución garantiza el derecho a ser asistido por un defensor de su elección desde el primer momento de la detención. Al impedir el paso del abogado privado, ¿usted piensa que se está empujando forzosamente al aprendido a usar la defensoría pública, vulnerando su derecho a la elección? Sí, efectivamente, pienso que en este punto, al darle prioridad a la Defensoría Pública, que efectivamente tenga contacto inmediato con todas las personas privadas de la libertad y impedir que el abogado de confianza pueda tomar contacto con la persona privada de la libertad, se estaría favoreciendo a la Defensoría Pública a que tenga más accesibilidad que los defensores particulares. Y en este punto quiero ser enfático. ¿Por qué razón? La persona privada de la libertad tiene el derecho de elegir a su abogado de confianza, es decir, a su abogado conocido, a su abogado de confianza, a su abogado que le garantizaría una defensa técnica, que le garantizaría de pronto su salida en una audiencia de calificación de flagrancia. Es decir, aquí se violenta ese derecho de que toda persona tiene a elegir el abogado de su confianza. El abogado de su confianza, cuando toma contacto con el pariente, ya, o con la persona privada de la libertad, o es más, con personas que ya le conocen al abogado particular, que simplemente le llaman y le dice, doctor, hágase cargo de mi defensa. Uno como abogado particular, desde el momento que tiene contacto con su cliente, empieza a trabajar, empieza a plantear una teoría, es decir, una guía para la audiencia de calificación de flagrancia. Debemos recordar que todo proceso penal parte de una noticia del delito, es decir, de un parte policial, si es que es un delito flagrante. Si es no es flagrante por medio de una denuncia, es decir, de ahí parte toda la noticia del delito. Ya, ahora, debemos tomar en cuenta que para iniciar su proceso penal debe sentarse las bases, es decir, es el momento oportuno, el momento preciso, el momento mismo que se le detiene a una persona de que tenga un asesoramiento para que pueda guiarse. Recordemos que ninguna persona puede ser investigada ni con fines, o sea, interrogada, digo, disculpen la palabra, ninguna persona puede ser interrogada ni con fines investigativos, ni con fines de sacarle ninguna información
por ninguna autoridad policial, por ningún señor fiscal o actuarios de la fiscalía, sin la presencia de un abogado defensor. Sin embargo, pues esto en la práctica se violenta bastante ese derecho, porque cuando los señores policías aprenden a una persona, lo primero es que le someten, le comienzan a indagar, le comienzan a presionar, a sacar la información, violentándose de esta manera la defensa de la persona procesada. Más aún, si uno como abogado defensor particular está pendiente de todos estos hechos, ¿cómo un defensor público puede estar pendiente de toda esta garantía, de garantizar ese debido proceso, de garantizar la defensa de la persona procesada? ¿Por qué lo digo esto? Porque en la unidad de flagrancia existen turnos, ¿sí? Entonces los abogados, digamos, públicos entran a un horario determinado, salen a otra hora determinada. Entonces, por eso es que un defensor público no le puede garantizar esa defensa, porque no va a estar pendiente durante esas 24 horas que duró el proceso para llegar a hacerse la audiencia. Pues los defensores públicos llegan a última hora, que sé, con 10 minutos, 5 minutos, incluso a veces no han tenido ellos tampoco ni tiempo de entrevistarse con la persona privada de la libertad. Ha habido hechos que incluso los jueces pues preguntan ya una vez que estamos dentro de la unidad de flagrancia si es que el doctor se entrevistó con la persona privada de la libertad. Entonces en ese momento pues hay jueces que son muy respetables, garantistas de las normas constitucionales, que le dicen: doctor, entrevístese con su defendido. Pues hay otras personitas que efectivamente no le dan esa facilidad. Claro, doctor. Entonces, hablando directamente respecto a la Defensoría Pública, es bien sabido que dichos defensores se encuentran abarrotados de trabajo dentro de lo que incluso son procesos judiciales. Entonces, aquí quería preguntarle cómo calificaría usted el accionar de estos defensores dentro de la unidad de flagrancia. ¿Cómo lo calificaría usted? ¿Es una buena defensa técnica o cómo lo definiría? Bueno, desde el punto de vista mío, pues efectivamente soy bastante técnico y práctico. Conozco muchos defensores públicos, de hecho, grandes amigos míos, grandes compañeros que hemos litigado en audiencias de juzgamiento, en otras audiencias de otra instancia, audiencias de calificación de flagrancia, que son defensores públicos respetables, se merecen un aplauso, ejercen una buena defensa, pero estamos hablando de un minúsculo número de defensores públicos que tienen esta calidad, que tienen esta categoría. Y efectivamente, pues al otro lado, como en todo lado, tanto podríamos decir también los defensores particulares, hay personas que sí se descuidan de los procesos, no ejercen una defensa técnica, tienen la oportunidad de tener procesos que han estado con defensores públicos que llegan a mi despacho, y cuando he revisado el expediente, pues lo único que han hecho es presentar un escrito señalando domicilio judicial y no han solicitado ninguna práctica de elementos de descargo dentro de la presente instrucción fiscal. Y esto es muy riesgoso. ¿Por qué razón? Porque el abogado, sea público o particular, que se haga cargo de un proceso, de una instrucción fiscal, tiene que practicar, tiene que solicitar elementos de descargo durante los 30 días que duran los procedimientos en la instrucción fiscal, en los delitos flagrantes, y en los otros procesos ordinarios, pues que va 90 días, incluso hasta 120 días. Esta omisión de los abogados, tanto particulares como defensores públicos, podría llegar a una declaración de la nulidad por haberle dejado en la indefensión a la persona privada de la libertad. Ahora, pues, si bien es cierto, tenemos pleno conocimiento de que existe una carga excesiva, podría decir, laboral para los defensores públicos, porque tengo entendido que ellos tienen que elaborar un informe de la cantidad de personas que han defendido, pues creo que la institución les obliga a llevar cierto determinado número de procesos. Entonces, no es que efectivamente la persona que no tiene abogado va a contratar a un defensor público, sino es que hoy en la actualidad entiendo que la Defensoría Pública busca clientes, es decir, se va a las cárceles, ingresa a las cárceles, trata de en las unidades de flagrancia de que efectivamente los presos vayan con ellos. ¿Para qué?
para ajustar un determinado número de procesos. Claro, doctor. Entonces usted también habla de que estos aspectos que están sucediendo con la Defensoría Pública entorpecen el trabajo también de los abogados en el libre ejercicio y al igual que también entorpece los procesos, dicho de que se encuentran excesivos. Pero tomando otro punto en cuenta, quisiera consultarle acerca de que cuál es la manera, o no, mejor dicho, cómo altera estas medidas a la igualdad de condiciones frente a la fiscalía. Es decir, por ejemplo, sabemos que no es lo mismo tener un abogado particular que un abogado público, y esto de qué manera influye dentro de un proceso. Es decir, existe un, o sea, podría decirse que existe un sabotaje de Defensoría Pública para que el número de presos dentro del Ecuador aumente. Bueno, aquí dentro de este tema, pues debemos tomar en cuenta que, como lo había dicho, estamos de un Estado constitucional de derechos y justicia social, en un Estado garantista, y de allí parten normas constitucionales, como es de la presunción de inocencia, artículo 76, numeral 2, que efectivamente debería prevalecerse, pues lastimosamente aquí en nuestro país estamos acostumbrados pues a ver que personas inocentes vayan privadas de la libertad, personas inocentes estén encerradas en los centros de rehabilitación. Lo manifiesto centros de rehabilitación porque así se llaman, pero en la realidad ya no existen esos centros de rehabilitación. Hoy considero que son escuelas de crimen, centros donde la gente se perfecciona para cometer delitos. Porque hay personas que por primera vez son entes primarios que entran presos, pues entrando allá ya enlazan sus contactos, ya se involucran con las mafias, con las organizaciones. Hay que tomar en cuenta que en esa parte, pues, al ordenar una medida de prisión preventiva, si es violenta lo que determina el artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República. También tomemos en cuenta que hay un principio de excepcionalidad sobre la medida de prisión preventiva establecido en el artículo 77, numerales 1 y 11. Pues estas dos normas constitucionales, 76, 77 de la Constitución, son límites para que no debería dictarse esa medida de prisión preventiva. Pero, sin embargo, pese a esta excepcionalidad, sí, la regla general, sí, para la Fiscalía, que es el ente, es decir, la institución que ejerce el poder del Estado, es decir, la Fiscalía de oficio, pues que ejerce la acción penal pública, la regla general para ellos es la solicitud de la medida de prisión preventiva. Pues ya esa medida queda a cargo del señor juez. Si el señor juez es un juez garantista que efectivamente controla todos los principios de proporcionalidad, racionalidad, idoneidad, necesidad y los temas legales del artículo 534, si es que cumple, pues debería dictarse la prisión preventiva. Si no cumple, pues los jueces deberían garantizar esa libertad, sí, garantizar esa condición de igualdad de armas, es decir, que las personas privadas de la libertad se defiendan. Para finalizar, las últimas preguntas. Si bien es cierto lo que usted me cuenta es una realidad actual y usted como es un abogado de casi 25 años de experiencia, quería consultarle, ¿siempre ha sido así el método en el cual se ha hecho esta situación con los abogados particulares? Debo manifestar que no, prácticamente. En primer lugar, pues, antes de, no recuerdo la fecha exacta, no existía la Defensoría Pública, pero no existía como una institución, como hoy lo es, una institución fuerte. Antes existía la Defensoría Pública, y efectivamente la Defensoría Pública tendría que entenderse que es para las personas que no tengan los medios, es decir, para las personas que no tengan las posibilidades de pagar un defensor particular. Pero hoy en la actualidad, pues, es algo irónico que yo siempre me pongo a hacer este análisis. Por un lado, el Estado combate la delincuencia, combate la corrupción, es decir, combate el crimen organizado, ¿sí? Y sin embargo, pues a estas personas, a este grupo de personas que cometen los delitos, les está premiando
primero integrándoles como personas de atención prioritaria dentro de la Constitución de la República y desde allí parte pues todos los beneficios. Al ser personas de atención prioritaria tienen una defensoría pública gratuita y muchos beneficios más que no vienen al caso. Prácticamente debo manifestar que que sea aproximadamente antes del 2014, pues efectivamente había ¿cómo puedo decir? Había preferencia para los abogados particulares. El abogado particular era una persona muy respetada en cualquier instancia, pero a partir del 2014, cuando vino la administración del gobierno de turno, pues se fortaleció esta defensoría pública y se disminuye la participación de los abogados en libre ejercicio. Yo personalmente, pues debo manifestar que me he mantenido en mi trabajo gracias a mi experiencia, gracias a mi trayectoria, pero tengo compañeros abogados que efectivamente y lamentablemente incluso han tenido que cambiarse de profesión o dedicarse a otras actividades por el auge y crecimiento de la Defensoría Pública Penal. Claro, doctor, usted nos habla acerca de que incluso existió arbitrariedad respecto de, bueno, desde el 2014 hubo arbitrariedad incluso dentro de las personas aprendidas, dicho de que, por ejemplo, ellos desde ahí ya no podían escoger a los abogados de su elección y el gobierno inducía la utilización de los abogados de la Defensoría Pública, si bien es cierto. Y sí, efectivamente se podría decir que ha habido una influencia bastante, es decir, una inducción. ¿Por qué razón también esto se da? Porque efectivamente la institución de la Defensoría Pública pues tiene que justificar esos ingresos o las partidas presupuestarias que recibe del Estado. Pues entendería de existir una Defensoría Pública establecida y si no tiene caso, si no hace defensas, prácticamente no estarían justificando su actividad laboral. Entonces veo que ese es el sentido, que esta institución, al recibir un sueldo, al recibir una partida presupuestaria, tiene que generar trabajo, tiene que efectivamente acoger, es decir, buscar casos, buscar procesos. Por eso ha existido una gran publicidad, incluso hace que puedo hablar, una década atrás, unos 6 7 8 años, pues la Defensoría Pública ha realizado grandes campañas publicitarias, incluso frente a las unidades judiciales de delitos flagrantes han colocado carteles, han colocado afiches indicando que la Defensoría Pública Penal está apta para ejercer cualquier defensa y que no cuesta nada. Entonces han buscado publicidad prácticamente. Bueno, muchas gracias, doctor. Con esto cerramos nuestro espacio del día de hoy. Agradecemos profundamente a nuestro invitado por este valioso análisis y a todos ustedes por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Tenga un buen día. Muchas gracias, Steven. Que tengas un lindo día. Hasta luego. Gracias.